¿Cómo están, jóvenes y señoritas de tercero de secundaria? Sabemos bien que estamos en una época en la que estamos preparando nuestros proyectos para la Feria de Ciencias, que ya está muy cerca, pero tenemos que tener en cuenta que todavía debemos continuar con el desarrollo curricular de nuestra materia, por lo que a través de este video vamos a continuar el avance teórico de nuestra área con el tema número 9 que lleva por título hidrocarburos. Se llaman hidrocarburos porque este tipo de sustancias está compuestas por lo que son compuestos orgánicos. Hasta la anterior clase nosotros habíamos desarrollado la química inorgánica, ¿sí? El estudio de todas las funciones que hemos realizado corresponden a la química inorgánica. Y a partir de ahora vamos a utilizar la química orgánica, en la que solo vamos a manejar algunos elementos como es el carbono y el hidrógeno. Vamos a continuar hablando sobre el gas natural y el petróleo. Ustedes saben que para la producción del gas natural se requiere un proceso simple y parecido a la obtención del petróleo. Por lo tanto, primero debemos extraer el gas a través de las perforaciones de los pozos terrestres o en los océanos. Ya después lo que se hace es el transporte de este producto a través de los gasoductos, sea por la tierra o buques si es transportado por el mar. Y debe llegar hasta la planta depuradora y para la transformación, de manera que pueda ser conducido después hacia las redes de gas o zonas de almacenamiento. El petróleo es un compuesto químico complejo, va a tener partes lo que son sólidas, líquidas y gaseosas, así también va a formar parte de los compuestos denominados hidrocarburos, los cuales van a estar formados solo por hidrógeno y carbono, pero en porciones más pequeñas también van a tener lo que es el azufre, el nitrógeno, el oxígeno, los metales. Se dice que el petróleo es un líquido y que se encuentra mezclado con gases y con el agua. El gas natural también es un compuesto químico cuya composición se van a presentar moléculas de hidrocarburos, las cuales van a estar conformadas por carbono e hidrógeno y además de óxidos de nitrógeno y dióxidos de carbono, también de compuestos sulfurosos en porciones pequeñas. Estos componentes se presentan en estado gaseoso. En Bolivia tenemos una red de transporte de gas, gasoductos, líquidos, oleoductos que se dividen en 4 sistemas: norte, sur, central y occidental. La química orgánica es el estudio de los compuestos que contienen los carbonos. El carbono es la base de muchos productos que vamos a utilizar a diario. Por ejemplo, las fibras naturales como la madera, el algodón, las fibras sintéticas, las mismas vitaminas e incluso las hormonas tienen este tipo de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos se van a dividir en 2 categorías, unas que se llaman hidrocarburos y las otras que serían sus derivados. Dentro de los hidrocarburos vamos a poder estudiar compuestos alifáticos y compuestos aromáticos. Dentro de los alifáticos encontramos los alcanos, los alquenos y los alquinos. Hagamos de cuenta que estamos utilizando o estamos estudiando la función óxidos, ¿no? Más o menos a eso se refiere con este grupo de compuestos. Los alcanos son un grupo de compuestos que están formados solo por el carbono y el hidrógeno y que tienen ciertas características diferentes a los otros grupos de compuestos. Para poder continuar con el desarrollo de este tema, ustedes necesitan aprender de memoria los prefijos que vamos a utilizar. Es importante tomar en cuenta el número de carbonos que se va a tener en el compuesto, ya que de acuerdo a este número se van a utilizar los prefijos. Si tengo un compuesto que tiene un solo carbón, el prefijo que voy a utilizar para nombrarlo va a ser met. Si tengo uno de 2 carbones, va a ser et y así sucesivamente. Bien, el primer grupo que vamos a estudiar son los alcanos. Estos, las características que tiene
es que son hidrocarburos saturados. Van a contener enlaces sencillos, como ustedes pueden ver, son enlaces simples y van a constituir la clase más simple y menos reactiva de los compuestos orgánicos, porque solo van a contener carbono e hidrógeno, es decir, solo vamos a utilizar para formar, se pueden formar varios alcanos en base de solo carbono e hidrógeno, y eso lo vamos a ver a continuación. La terminación que se utiliza para nombrar a este tipo de compuestos, aparte de utilizar los prefijos, es la terminación -ano, por alcanos. ¿Cuáles son los usos y aplicaciones de los alcanos? Los más comunes son el gas butano, el metano, la gasolina, la parafina y el aceite. Algunos alcanos en forma de gases son usados en calefacciones, en cocinas y en líquidos que forman parte de los aceites y los lubricantes. El metano es un hidrocarburo bastante accesible, es el más sencillo que pertenece al grupo de los alcanos. Vamos a pasar ahora a introducirnos a la fórmula general de los alcanos. Vamos a escribir este tipo de compuestos basándonos en la fórmula general, donde C significa al grupo de lo que serían los carbonos, H se refiere al hidrógeno y N significa el número de carbonos que va a haber en la cadena. Es decir, este N puede ser representado por un carbono, por 2, por 3, por 4, dependiendo cuántos carbonos queramos tener. Y lo único que hacemos es, para obtener el subíndice del hidrógeno, realizar esta pequeña suma, donde vamos a sustituir el número de carbonos en el lugar de N para poder multiplicar por 2 y luego sumar más 2. Por ejemplo, tenemos carbono e hidrógeno. Lo que quiero es realizar un alcano que tenga 2 carbonos. Para obtener el subíndice del hidrógeno, simplemente voy a aplicar mi fórmula, donde digo el subíndice del carbono, que es N, va a entrar a reemplazar en el lugar de N y voy a multiplicar. 2 por 2 igual 4. Ahora debo sumar más 2 igual 6. Entonces, ese 6 va a ser el subíndice del hidrógeno. ¿Cómo puedo comprobar si esto es correcto? Realizando la fórmula desarrollada. Esta fórmula condensada, así se llama, es una fórmula condensada en donde solo identificamos a los integrantes y la cantidad de cada uno. En cambio, las fórmulas desarrolladas nos permiten ver cómo están distribuidos todos los elementos. Sabemos que los enlaces entre los elementos que componen los alcanos son enlaces simples. Por lo tanto, algo que deben recordar es que cada carbono tiene que tener 4 enlaces, debe cumplir 4 enlaces. ¿Por qué? Porque el carbono tiene 4 electrones, entonces tiene que ayudar a emparejar los 4 electrones, ¿sí? ¿Cómo vamos a contar? Fíjense. Primero vamos a anotar los carbonos. Tenemos 2 carbonos, hemos anotado 2 carbonos. Ambos carbonos están unidos por un simple enlace. Ahora, para completar al primer carbono, voy a tener en cuenta que ya tiene un enlace. Para completar a 4 solo me va a faltar 3. Y estos 3 enlaces los voy a hacer con la ayuda de los hidrógenos. Por lo tanto, este carbono va a tener 3 hidrógenos. El segundo carbono ya tiene un enlace que lo está enlazando al primer carbono. Para alcanzar 4 enlaces voy a completar con 4 hidrógenos. Si contamos el número de hidrógenos nos tiene que dar como resultado 6. 2, 4, 6. Por lo tanto, la fórmula es correcta. Ahora, ¿cómo lo voy a nombrar? Recuerden que para el número de carbonos 2, el prefijo que se utiliza es et. Y lo tengo que ayudar a terminar en ano. Por lo tanto, este compuesto se va a llamar etano. Vamos a escribir el propano. Fíjense, debemos recordar que el prefijo prop hace referencia a 3 carbonos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir el número de carbonos. Como subíndice tengo 3, porque estoy representando 3 carbonos, y voy a aplicar la fórmula general para encontrar el número de hidrógenos. Voy a multiplicar 3 por 2 es igual a 6 más 2, 8. Este 8 va a ser el subíndice del hidrógeno. Y esto lo vamos a comprobar en la fórmula desarrollada. Tenemos que tener 3 carbonos y 2 hidrógenos. Fíjense, hemos anotado los 3 carbonos. Todos los carbonos van a estar enlazados por un enlace simple. Ahora, el primer carbono, como ya tiene un enlace, debo completar los otros con los hidrógenos. Y así completamos 1, 2, 3, 4 enlaces para el primer carbono.
El segundo carbono ya tiene un enlace con el primero y ya tiene otro enlace con el último, por lo tanto solo le faltarían 2 enlaces y vamos a completar con los hidrógenos. Y el último carbono de igual forma, como ya está enlazado con el segundo carbono, va a enlazarse con 3 hidrógenos más. Por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrógenos. No se olviden que esta es la fórmula condensada y esta es la fórmula desarrollada, donde puedo ver cómo están organizados cada uno de los elementos del compuesto. Los alquilos son otro tipo de compuestos que derivan de los alquinos, porque son incompletos dado que se les va a extraer un hidrógeno al alcano. Y la terminación ya no va a ser en ano, sino va a ser en il o hilo. Y la fórmula general que van a utilizar es 2n más 1, donde n va a simbolizar el número de carbonos que vayamos a utilizar. Por ejemplo, acá tenemos un alquilo, llamados también radicales, porque gracias a este enlace se pueden unir a otro compuesto o a otro alcano. Entonces lo único que hacemos es tomar en cuenta el número de carbonos que queramos formar. Podemos formar un compuesto de 4, de 10, de 20 carbonos, eso no importa, ¿sí? Lo importante es realizar o aplicar la fórmula general para obtener el subíndice del hidrógeno. Y decimos 2 por n más 1. N es representado por el 2 y decimos 2 por 2, 4 más 1, 5. Entonces este 5 tiene que ir como subíndice al hidrógeno. Continuamos y vamos a verificar que este es el radical alquilo, donde tenemos 2 carbonos y 5 hidrógenos. Este enlace queda suelto porque gracias a este se va a enlazar a otro compuesto. ¿Cómo se va a llamar? Se lo puede llamar etil o etilo. Recuerden que para el número de carbonos 2, el prefijo que voy a utilizar va a ser et. Y la terminación para los alquilos puede ser il o ir. Los alcanos ramificados se llaman así porque tienen forma de, o tienen ramas que van a partir o van a salir a partir de una cadena principal. Las partes son la cadena principal, que tiene que ser la más larga según el número de carbonos, las ramificaciones primarias, que son los compuestos que están unidos a la cadena principal, que en este caso tendría que ser este y este. Y tenemos las ramificaciones secundarias, que son las que están unidas a una ramificación primaria, ¿ya? Pasos para seguir. Lo primero que tenemos que hacer para nombrar unos alcanos ramificados es identificar la cadena de carbonos más larga. No siempre va a ser recta, puede ser en zigzag, puede ser vertical. La idea es identificar la cadena más larga. Segundo paso, debemos enumerar los carbonos de la cadena a partir del extremo más próximo a la ramificación. Tercero, identificar la cadena primaria e enumerarla. Y por último, identificar la cadena secundaria. Tenemos acá un alcano. Este es un alcano ramificado, ¿sí? Vamos a identificar el número de carbonos más largos que puedan formar la cadena. Si cuento en forma horizontal voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. Pero si cuento en forma zigzag voy a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, esta sería mi cadena principal porque es la cadena más larga de carbonos en el compuesto. Y estos compuestos que están solos, aislados, llegarían a ser las cadenas primarias. Es decir, llegarían a ser los radicales. Segundo paso es enumerar los carbonos de acuerdo o según más cerca a la primera, al primer radical más cercano. Tendríamos que haber empezado por este lado, pero solo para indicarles 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Para qué enumeramos? Para poder nombrar en qué carbono se encuentran los radicales. Primero tengo un metil en el carbono 3 y tengo otro metil en el carbono 5. Entonces anoto 3,5. Como tengo dos metiles, voy a utilizar el prefijo que representa 2, di, metil y el nombre de la cadena terminado en ano, hexano. Tenemos acá otro ejemplo en el que la cadena principal está compuesta por 7 carbonos. Hemos identificado y los radicales serían estos de colores. En el carbono 3, bien, cuando tengo diferentes ramificaciones, debo nombrarlos de acuerdo al orden alfabético. Como etil viene antes que metil, entonces voy a nombrar 4 etil, 3 metil y el nombre de la cadena principal.
Y este es otro ejemplo.